Comienza como cualquier otro día, hasta que deja de serlo. Una mujer afrodescendiente entra con paso firme a un tribunal, serena, elegante, sin sospechar que está a punto de ser agredida por aquellos que juraron proteger la ley. Para ellos, no es nadie. La humillan, la violentan, se burlan mientras lo hacen, pero lo que ignoran es que han tocado a la persona equivocada. No es solo una ciudadana más, es la única con el poder de desmantelarlos legalmente. Lo que sigue es una tempestad de justicia, revelaciones y un giro en la sala que lo cambia todo. Quédate, porque esto te va a sorprender. Y oye, cuéntanos desde dónde nos lees y a qué hora, déjalo en los comentarios. Eran poco después de las 8 de la mañana cuando Mariana López salió de su auto plateado y subió los escalones de piedra del Tribunal Federal de San Isidro. El sol despuntaba lentamente tras los árboles cubiertos de musgo español, proyectando sombras largas sobre los peldaños. Ajustó el cuello de su chaqueta azul marino, enderezó los hombros y apretó contra su pecho una carpeta de cuero delgada. Sus tacones resonaban suavemente contra el cemento, cada paso un eco de determinación. No llevaba su toga judicial fuera de la sala, nunca lo hacía. Prefería entrar a los edificios como una ciudadana más, tranquila, observadora, discreta. Pero ese día no la recibieron como jueza. Ni siquiera la vieron como alguien con autoridad. Era, a sus ojos, solo otra mujer negra entrando a un lugar donde el poder siempre había sido esquivo. En el puesto de seguridad principal, el ambiente cambió apenas se acercó. El oficial Juan Morales, un alguacil conocido por su actitud inflexible y maneras anticuadas, entrecerró los ojos al verla. No la reconoció y, lo que es peor, no le interesó hacerlo. Dio un paso al frente, cruzó los brazos y levantó una mano enguantada. «Señora», dijo con voz áspera, «necesito que se salga de la fila». Mariana se detuvo un instante. «¿Hay algún problema, oficial?» Morales no respondió de inmediato. La recorrió con la mirada, desde sus trenzas plateadas, cuidadosamente recogidas, hasta sus pantalones impecables, y la confianza serena en sus ojos. Algo en ella lo incomodaba. Parecía pertenecer a ese lugar, y en su mundo, personas como ella debían ser puestas en su sitio. «Sin identificación visible, no puede entrar a un edificio federal vestida así», masculló. Mariana, con calma, sacó de su chaqueta sus credenciales federales. El distintivo brilló bajo la luz, pero Morales apenas lo miró. Lo tomó, le dio un vistazo superficial y lo guardó en su bolsillo. Ella alzó una ceja. «Quiero que me lo devuelva». Él se acercó más. «¿Tiene prisa por llegar a algún lado, querida?» La palabra fue como un golpe. Una guardia joven, cerca del escáner de rayos X, se movió inquieta. Sabía que algo no estaba bien, pero no dijo nada. Solo observó. «Necesito llegar a una sala», dijo Mariana con firmeza. «Entonces seguirá mi procedimiento», espetó Morales. «Eso incluye revisiones aleatorias». «Vamos». Sin darle tiempo a responder, la tomó del brazo y la llevó por un pasillo lateral, lejos del bullicio, hacia una sala de inspección sin ventanas. El aire allí era frío, inmóvil. En el centro había una silla de acero, un carrito con equipo de escaneo y unas tijeras eléctricas sobre una mesa. El corazón de Mariana dio un latido fuerte. «No consiento esto», dijo claramente. «No tienen causa legal para retenerme». «Actúa de manera sospechosa», replicó él señalando la silla. «Eso es insuficiente, Absence». Ella no se movió. Morales se inclinó hacia ella. «¿Bataste? ¿Que esa credencial que mostraste significa algo? Aquí no. Para mí, no». De pronto, otros dos oficiales entraron. Uno, un hombre de unos 30 años con la cabeza rapada, le sujetó la muñeca izquierda. Otro se colocó junto a la silla. La voz de Mariana se alzó. «Esto es una violación. Quiero sus nombres». Nadie respondió. En cambio, Morales tomó las tijeras. «¿Qué hace?», exigió ella. «Protocolo estándar», dijo, señalando sus trenzas. «Podrías esconder algo en ese desastre». Mariana intentó levantarse, pero una mano firme la empujó hacia abajo.
Las tijeras zumbaron al encenderse, llenando la sala con un sonido como de enjambre. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el frío metal rozar su cuero cabelludo. Una trenza plateada cayó al suelo. Luego otra y otra. Su respiración se detuvo, pero no gritó. No lloró. No parpadeó. Se quedó allí, inmóvil, mientras le arrancaban su dignidad hebra por hebra, viendo cómo sus trenzas se amontonaban en el suelo como pedazos de su historia arrancados. Una risa escapó de uno de los guardias. «Ahora sí se ve mejor», murmuró. «Deberías haber entrado con algo de respeto», dijo Morales, limpiándose pelos de la manga. «Ahora te ves presentable». Las manos de Mariana se cerraron en puños, la piel tensa sobre sus nudillos. Pero cuando habló, su voz fue firme. «Se arrepentirán de esto». Morales se inclinó, burlón. «Gente como tú siempre dice eso». Y tan rápido como empezó, terminó. Morales abrió la puerta y señaló el pasillo. «Estás libre. Las salas están por allá», dijo con sorna. Mariana se levantó lentamente, con las manos apenas temblando. Tomó su credencial del escritorio de Morales sin pedir permiso y salió al pasillo. Sus pasos eran firmes, su rostro impenetrable. Pero en su pecho ardía algo más intenso que la rabia, más profundo que la humillación. Era propósito, y en pocos minutos, ese propósito lo cambiaría todo. Porque lo que Morales no sabía era esto. Ella no estaba allí para observar, ni como acusada, ni para ser juzgada por otros. Era la jueza, y estaba a punto de tomar su lugar en el estrado. El zumbido de las tijeras resonaba en sus oídos, mucho después de dejar esa sala fría. Cada paso hacia la sala de audiencias era más pesado, no por miedo, sino por una furia contenida. Su cuero cabelludo hormigueaba donde antes crecían con orgullo sus trenzas plateadas, años de historia, familia e identidad, ahora reducidas a mechones desiguales. El silencio del pasillo era asfixiante. Pasó junto a dos empleados que la miraron y apartaron la vista. Quizás habían oído, quizás habían visto, pero ninguno habló. Mariana no se detuvo. No les daría la satisfacción de verla quebrarse. Desde las puertas dobles de la sala se filtraba un murmullo de voces. Era una mañana importante. Una audiencia por conducta indebida policial. Varios oficiales implicados en un incidente brutal durante una protesta el año pasado. Había atención nacional. Prensa. Mariana debía entrar por las oficinas privadas, con su toga lista, el protocolo intacto. Pero hoy, ese plan no importaba. Se detuvo frente a las puertas, respiró hondo y las empujó con fuerza. La sala quedó en silencio al instante. Las conversaciones se cortaron, las cabezas giraron, y una onda de asombro recorrió el lugar. Sus tacones resonaron contra el mármol mientras avanzaba entre filas de abogados, periodistas, demandantes y acusados. Algunos la miraban confundidos, otros incrédulos. Frente al estrado, su silla aguardaba vacía. Y entonces, lo comprendieron. La mujer que habían visto escoltada como sospechosa, con el cuero cabelludo marcado por la violencia, no era una víctima del azar, era la jueza. Mariana subió al estrado y se giró lentamente para enfrentar la sala. Su rostro era sereno, casi frío, la calma que nace de la precisión, no de la paz. Alguien cerca de la mesa de la defensa dejó caer un bolígrafo. El alguacil, el mismo que había sostenido las tijeras, seguía en la puerta lateral. Cuando sus ojos se encontraron, él se quedó inmóvil, los labios entreabiertos, sin emitir sonido. Su rostro palideció. Ella no titubeó. Tomó la toga doblada sobre el brazo de su silla y se la puso sin ayuda, sin ceremonia, con movimientos lentos, como si fuera una armadura. Se volvió hacia el secretario. «¿Está listo el expediente?», preguntó con voz firme. El secretario, con la voz quebrada, «Sí, honorable». Mariana asintió y se sentó, el cuero de la silla crujiendo bajo su peso. Miró al frente, sin posar los ojos en el hombre que la había humillado. Aún no. Comenzaremos hoy con el testimonio preliminar del caso 2371F.
Estados Unidos contra el Departamento de Policía de San Isidro, dijo, como si nada hubiera pasado. Cargos por abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos civiles. ¿Están todas las partes presentes? Un murmullo de sí, honorable. Resonó. Los abogados se movían inquietos en sus asientos. Algunos miraban con ojos desorbitados, otros parecían culpables, y algunos, furiosos. Furiosos porque una mujer negra se atrevía a entrar tras lo que asumían la había destruido. Ella los ignoró a todos. Procederemos. El primer testigo fue un oficial presente en la protesta del año anterior. Un hombre que había empujado a un veterano mayor al suelo, rompiéndole 2 costillas. Mariana escuchó con atención. Tomó notas, no hizo preguntas. Aún no. Por el rabillo del ojo, vio a Morales retrocediendo hacia el fondo de la sala. Sus manos inquietas en el cinturón, las piernas moviéndose como si quisiera desvanecerse. Sabía que su momento llegaba. Y tenía razón. Tras el segundo testigo, Mariana pidió un receso. La sala se vació en un murmullo. Incluso los abogados susurraban, temerosos de hablar alto. Ella permaneció sentada. Cuando solo quedaban el secretario, 2 oficiales y Morales, lo miró por fin. «Oficial Morales», dijo, con voz afilada como cristal. Él se detuvo a medio paso. «¿Sí, honorable?» «Avance», obedeció, moviéndose como quien camina hacia un precipicio. «Diga su nombre completo para el registro». Él parpadeó. «Disculpe». «Yo. Juan Morales». «¿Cuánto tiempo ha servido como alguacil en este tribunal?» 14 años. Ella tamborileó un bolígrafo contra su libreta, 1, 2 veces, y se inclinó hacia adelante. «Y en esos 14 años, ¿a cuántas mujeres ha agredido en esa sala de inspección?» El color abandonó su rostro. «Yo, honorable, no sabía. No le pregunté eso». Él buscó ayuda con la mirada. Nadie lo ayudó. «¿Cuántas denuncias se han presentado contra usted, oficial Morales?» No estoy seguro». La voz de Mariana se alzó, no en volumen, sino en precisión. 12. 12 denuncias formales, todas enterradas, todas desechadas, porque se escondió detrás de procedimientos y protocolos. Su boca tembló. «No sabía quién era usted». Pensé. «Y ese es el problema, ¿no?», interrumpió ella, su voz rompiendo el silencio. Pensó que no era nadie, solo otra mujer negra a la que podía intimidar, rapar, humillar por diversión. No se molestó en preguntar mi nombre. Morales intentó hablar, pero no salió sonido. Mariana se puso de pie. «Por su culpa, este tribunal, este supuesto templo de justicia, está manchado. Por sus acciones, la santidad de esta corte está en entredicho. Y porque agredió a una jueza federal en su propio tribunal, ahora es sujeto de una investigación criminal. Efectivo de inmediato». Se volvió a los oficiales en la salida. «Escolten al oficial Morales bajo custodia, separado de la población general. Los cargos formales seguirán». Los oficiales se movieron rápido, con esposas en mano. «No, espere, no puede hacer esto», gritó Morales. Pero se equivocaba. Ya lo había hecho. La sala ya no se sentía como tal. Juan Morales, alguna vez un símbolo de control e intimidación, se había ido, escoltado en esposas por 2 oficiales silenciosos. Su placa, entregada. Su poder, despojado. Pero el impacto seguía allí. En el silencio. En el zumbido exagerado de los ventiladores, en las miradas furtivas de un personal que sabía desde hace años y nunca dijo nada. Mariana López se recostó en su silla, las manos entrelazadas sobre el estrado, su toga cayendo sobre ella como acero. No había vuelta atrás, y, en verdad, no quería que la hubiera, porque algo había cambiado, no solo en ella, sino en toda la sala. El secretario entró con cautela sosteniendo una pila de notas. «Honorable, los siguientes testigos están siendo preparados». Mariana asintió.
¿Cuánto tiempo tenemos? Unos 8 minutos. Ella miró más allá, hacia las bancas vacías del público, donde pronto volverían jurados, periodistas y ciudadanos. Pero aún sentía la presencia de Morales, como una mancha de aceite en mármol pulido. Exhaló lentamente. Este día ya había roto todas las expectativas, y apenas era media mañana. La puerta crujió detrás de ella. Mariana se giró. Una joven, quizás de 20 y tantos años, con gafas empañadas por correr, entró. Era Sofía, una de las pasantes. Inteligente, callada, que nunca hablaba a menos que le hablaran. Estaba pálida. Mariana le dio un leve asentimiento. ¿Todo bien, Sofía? Ella dudó, cerró la puerta y dio un paso adelante. Solo quería decir que lo vi, susurró. Lo que pasó con el oficial Morales esta mañana, afuera de la sala de inspección. No supe qué hacer. Debí haber dicho algo. Tuve miedo. Mariana no respondió de inmediato. Estudió las manos temblorosas de la joven. Luego dijo, con suavidad, «Gracias por decírmelo. Eso importa». «No lo detuve», respondió Sofía. «No», dijo Mariana. «Pero estás hablando ahora». «Eso es más de lo que hacen muchos». Sofía parecía a punto de llorar, pero enderezó los hombros. «Si necesita que testifique, lo haré». Mariana extendió una mano y tocó la suya. Solo un instante. Sin palabras. Solo calidez. Las puertas de la sala crujieron de nuevo, esta vez con más peso. El público regresaba. Mariana se puso de pie. «Todos de pie», anunció el secretario con voz más firme. Todos obedecieron, incluso los que no querían, incluso los que alguna vez rieron con las bromas de Morales a puertas cerradas. Mariana retomó su asiento. La corte está en sesión. Cuando el siguiente testigo subió al estrado, el ambiente había cambiado, sutil pero profundamente. El poder ya no estaba en duda. Esto ya no era solo una audiencia. Era un ajuste de cuentas. El testigo era un padre afrodescendiente, Javier Torres, de unos 40 y tantos años. Capataz de almacén, con barba entrecana y manos ásperas por décadas de trabajo. Sus ojos eran huecos, pero decididos. Estaba allí para hablar de cómo su hijo de 17 años fue derribado y sujetado durante una protesta pacífica por los mismos oficiales ahora sentados en la mesa de la defensa. Uno de ellos le había aplastado la tráquea con la rodilla. El chico sobrevivió, apenas, pero aún no podía hablar más que en susurros. Eso fue hace 9 meses. Javier se sentó en el estrado y lo contó todo. Cómo suplicaron por paramédicos, cómo les dijeron que estaba fingiendo, cómo nadie escuchó, y cómo, cuando salió el video, ningún oficial fue sancionado. Mariana no interrumpió. No hacía falta. Cada palabra de aquel hombre era un filo cortando la sala, dejando a todos tocados. Cuando terminó, Mariana se inclinó hacia adelante. «Señor Torres, gracias por su valentía. Sé que no es fácil». Él asintió, con la voz quebrada. «Solo quiero saber que esto significó algo, que alguien por fin escucha». Mariana lo miró, no desde el estrado, no como jueza, sino como alguien que sabía lo que era ser silenciada. «Ha sido escuchado», dijo. Minutos después, tras bajar del estrado y pasar lentamente junto a los oficiales que casi mataron a su hijo, Mariana pidió otro breve receso. Sus oficinas estaban en silencio, casi demasiado. Se sentó un momento, mirando su reflejo en el espejo sobre el lavabo. Su cabello desigual, la zona enrojecida sobre su oreja izquierda. La mujer en el espejo no parecía una jueza. Parecía alguien que había atravesado una guerra. Pero quizás eso era la justicia, no una actuación de compostura, sino una batalla por la verdad, una que no tenía intención de perder. Un golpe en la puerta. El secretario abrió a medias. «Honorable, la Fiscalía acaba de presentar una moción sellada. Quieren escalar los cargos contra Morales de inmediato. Violaciones a derechos civiles bajo la ley federal». Mariana no parpadeó. «Bien, acéptela». Cuando la puerta se cerró,
Se permitió una respiración. No de alivio, sino de resolución. Hoy no había terminado, ni de cerca. Porque la sala quizás había visto caer a Morales, pero no había visto lo que venía. Y el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. La sala estaba llena otra vez, pero ya no era la misma. Algo tácito había cambiado, como electricidad antes de una tormenta. El tipo de peso que hacía a las personas sentarse más derechas, hablar más bajo, pensar 2 veces antes de asumir quién tenía el poder. Mariana López volvió al estrado con una presencia innegable. No hubo alguacil que la anunciara, ni florituras ceremoniales, solo el sonido de sus zapatos contra el suelo y el roce de su toga al sentarse. Todos se pusieron de pie instintivamente. No habló de inmediato, solo miró la sala. Los acusados, la prensa, los abogados, el público silencioso que había vuelto, algunos aún atónitos por lo que habían presenciado. Esperaban ver qué haría, hasta dónde llegaría. Si esto sería un momento o un movimiento. Golpeó el mazo una vez. «La corte está en sesión», dijo, y así todo se asentó. Se volvió hacia los abogados de la fiscalía. «Llamen a su siguiente testigo». La sala se silenció mientras un oficial, el teniente Diego Vargas, prestaba juramento. Alto, de complexión robusta, rostro afeitado, con esa postura rígida que decía que creía que su placa lo hacía invencible. Se sentó, carraspeó y cruzó las manos. Mariana lo observó un largo segundo. Conocía el tipo, orgulloso, pulido, entrenado para mentir con una sonrisa sin inmutarse. La fiscal comenzó, metódica y precisa. «Teniente Vargas, ¿estuvo presente en la manifestación del 14 de mayo del año pasado?» «Sí, señora». «¿Y supervisó un equipo de 7 oficiales?» «Correcto». «¿Autorizó personalmente el uso de la fuerza contra los manifestantes?» Vargas se inclinó ligeramente hacia el micrófono, como dando una conferencia de prensa. «Autorice medidas de control de multitudes no letales después de que los manifestantes se volvieron agresivos. Había gritos, empujones. Algunos tenían botellas y piedras. ¿Reporte de heridos en su equipo?» «No, señora». «¿Y las heridas de los manifestantes?» «Menores, en su mayoría moretones». La voz de Mariana cortó antes de que la fiscal pudiera seguir. «Teniente Vargas». Él se volvió hacia ella. «Sí, honorable». «¿Considera una tráquea aplastada una herida menor?» La pregunta flotó en el aire. Bueno, no, señora. Por supuesto que no». Ella se inclinó ligeramente. Entonces, ¿por qué su informe oficial la describió como un trauma de tejidos blandos consistente con resistencia? Vargas dudó. Es lenguaje estándar, basado en primeras impresiones. ¿Impresiones de quién? Él se movió en su asiento. Creo que fue el oficial Gómez quien llenó esa sección. Y usted revisó y aprobó ese lenguaje. Una pausa. Luego. Sí, honorable. Sabiendo que la víctima tenía 17 años y estaba desarmada, Vargas abrió la boca, la cerró y finalmente respondió. Sí. El tono de Mariana no vaciló. ¿Cree que se hizo justicia ese día? Silencio. Bueno, creo que seguimos el protocolo. Ella se recostó en su silla. No fue eso lo que pregunté. Vargas carraspeó. Con respeto, honorable, no puedo responder eso. No es mi rol. Mariana asintió lentamente. No es el mío. Se volvió a la fiscalía. Pueden continuar. El resto del testimonio fue seco, clínico, pero cada palabra golpeaba como un martillo. No eran solo los hechos, sino cómo intentaban hacerlos parecer normales, aceptables, rutinarios. Cuando se pidió otro receso, el público zumbaba con susurros, reporteros tecleando furiosamente, activistas tomando notas. Una mujer al fondo se llevó una mano al pecho, murmurando un «gracias» silencioso cuando Mariana pasó. En sus oficinas, se quitó la toga y la colgó con cuidado. Luego la miró un momento más de lo habitual. Tan simple, tan inofensiva en el perchero. Y sin embargo, fuera de esa la habitación, esa toga tenía peso. Lo cambiaba todo.
Cuando la llevaba, la gente se ponía de pie. Escuchaban, temían su poder. Pero apenas 2 horas antes, con el mismo rostro, el mismo corazón, la misma dignidad, sin la toga, fue agredida y despojada como si no importara. Esa contradicción ahora vivía en sus huesos, ardía tras sus ojos, resonaba en su pulso. Un golpe, era su secretaria otra vez. Honorable, alguien del Departamento de Justicia pide hablar con usted. Dicen que es urgente. Mariana se enderezó. Que pase. Un hombre de traje gris entró, sereno, compuesto. Le entregó un sobre sellado. Jueza López, estoy con la Oficina de Derechos Civiles. Fui enviado apenas surgieron los reportes de esta mañana. Respuesta rápida, dijo Mariana, desdoblando la carta. Este tribunal está bajo revisión federal. Lo que pasó en esa sala de inspección es más que mala conducta. Es una violación al título 18, y ahora que sabemos que la víctima fue una jueza federal, se detuvo. Mariana no dijo nada, no hacía falta. Él continuó. Abrimos una investigación inmediata sobre el personal del Tribunal de San Isidro, denuncias previas, supresión de reportes y posible obstrucción. Bien, dijo ella en voz baja. Comiencen con los supervisores que enterraron esas 12 denuncias contra Morales. Luego miren a los jueces que firmaron. Él asintió como si ya supiera que diría eso. Oh. Jueza López, añadió, deteniéndose en la puerta. Debe saber que el video de esta mañana se volvió viral. Está en todas partes. CNS, MS, redes sociales. Incluso algunos senadores están hablando. Mariana dio un leve sacudón de cabeza. No lo hice por ellos. Él sonrió. Por eso importa. Cuando se fue, ella se hundió lentamente en su silla. Afuera, los abogados de la defensa se reunían. Podía escuchar sus pasos, el roce nervioso de papeles, los susurros de última hora. La pelea no había terminado, pero ella estaba lista. Porque hoy no se trataba solo de exponer a un alguacil racista. Era desenmascarar todo un sistema. Y apenas comenzaba a desmoronarse. La escalinata del tribunal ya no estaba silenciosa por la tarde. Lo que empezó con unos pocos reporteros con cámaras se convirtió en una multitud de manifestantes, líderes comunitarios y ciudadanos, negros, blancos, jóvenes, mayores, algunos con pancartas, otros solo observando. No era caos. Era algo más pesado, enfocado, expectante. Y dentro, Mariana López estaba en su despacho, mirando por la ventana a la creciente marea de rostros. Podía leer las pancartas. La justicia comienza ahora. Protejan a las mujeres negras. 12 denuncias. 0 responsabilidad. Cerró los ojos un momento, no para escapar, sino para sentirlo todo. El ruido, la presión, la verdad emergiendo tras años enterrada bajo trámites y silencio. Otro golpe en la puerta. Esta vez era su secretaria. Pero detrás venía un hombre que no veía en casi una década, el reverendo Miguel Cruz. Entró con la calma de alguien que ha visto demasiado y aún elige luchar. Su barba gris había crecido desde la última vez. Sus ojos, cansados pero amables. Jueza López, dijo. Reverendo. Respondió ella, levantándose. No tomaré mucho de su tiempo. Solo quería que supiera que estamos allá afuera. Vemos lo que hace y estamos con usted. Ella asintió, tragando la emoción que apretaba su garganta. Él le entregó un papel doblado. Algunas de esas personas afuera también fueron víctimas, de Morales, de otros como él. Nunca fueron llamadas a la corte, nunca escuchadas, pero están listas ahora. Si quiere sus historias, están listas para hablar. Mariana desdobló la lista, nombres, números, notas a mano. Era más larga de lo que esperaba. ¿Cuántas son denuncias nuevas?, preguntó. La mayoría. Algunas de años atrás. Algunas tenían miedo. A otras les dijeron que no valía la pena. Mariana lo miró.
Se equivocaron. Ahora sí vale. Miguel sonrió levemente. Vale por usted. Cuando se fue, ella volvió a mirar la lista. No eran solo nombres. Eran las personas que este tribunal había ignorado, a las que habían desestimado, de las que se rieron. Pero ya no. De vuelta en el sala, el público se había duplicado. El testimonio de una ex empleada, Clara Méndez, se había propagado como pólvora. Los reporteros transmitían en vivo. Afuera, la gente veía en sus teléfonos, agrupada bajo el sol de octubre. La energía había cambiado. Cuando Mariana entró, todos se pusieron de pie. Pero esta vez fue diferente. No solo por tradición, no solo por su título, sino por lo que representaba ahora. Golpeó el mazo una vez. Estamos listos para proceder. El siguiente testigo fue inesperado. La oficina de los alguaciles federales envió a alguien, no a investigar, sino a testificar. Se llamaba Antonio Rivera, afrodescendiente, de unos 50 y tantos, con más de 20 años de servicio. Caminaba con una leve cojera, resultado de una lesión en el 2001 durante un arresto que salió mal. Había trabajado en este tribunal años atrás. Ahora estaba de nuevo ante el estrado, con una verdad que ya no podía callar. Prestó juramento, se sentó y ajustó el micrófono. Trabajé aquí del 2004 al 2012, dijo. Vi mucho, la mayor parte lo dejé pasar. No quería problemas. No quería que me etiquetaran como el oficial negro enojado. Miró directamente a Mariana. Pero lo que vi de Morales, debí haberlo reportado. No lo hice, y lo lamento. Mariana asintió lentamente, dándole espacio para hablar. Rivera continuó. Empezó con cosas pequeñas, faltas de respeto, exceso de control con los jóvenes, comentarios. Pero para el 2010, no era solo agresivo, era peligroso. ¿Lo denunció? Preguntó la fiscal. Presenté un memo a asuntos internos, dijo. Desapareció. Cuando pregunté me dijeron, es el tipo de hombre que queremos para manejar a la gente difícil. La sala reaccionó con murmullos de indignación. El mazo de Mariana lo silenció. Rivera se inclinó hacia adelante. Me fui de este tribunal 2 años después, no por el trabajo, sino por lo que me hacía, el silencio, la culpa. Pero ahora estoy aquí para decir la verdad. Porque, jueza López, lo que usted hizo, sentarse en esa silla después de lo que le hicieron, es más grande que un estrado. La sala quedó inmóvil, y Mariana, por primera vez ese día, no tuvo respuesta. No porque estuviera sin palabras, sino porque a veces, cuando la historia aparece a tus pies. Ella supo a ella. No habla sobre. La deja resonar. A la mañana siguiente, el aire afuera del tribunal era más pesado. El cielo gris de principios de otoño en San Isidro pesaba sobre la ciudad como una advertencia. Pero dentro, en las oficinas de la jueza Mariana López, el silencio era más frío. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa marcada como confidencial. Registros internos. Un administrador se la había entregado sin decir palabra. Solo asintió, la dejó y se fue, como si quemara tocarla. Mariana la abrió lentamente. Dentro había documentos, memos, correos, firmas, 12 denuncias formales contra Juan Morales en los últimos 15 años. Todas desechadas, todas firmadas por un hombre que conocía bien, el juez Rafael Domínguez, su antiguo mentor, quien la patrocinó para el circuito federal, quien una vez le dijo que era exactamente lo que el estrado necesitaba. Pero ahora veía su firma al pie de cada negativa, cada formulario sellado con indiferencia burocrática. Alegación no comprobada. Falta de evidencia. No se requiere acción adicional. Y al fondo de la carpeta un memo destacaba. Una comunicación confidencial entre Domínguez y el jefe de seguridad del tribunal, de hace 5 años. Mariana lo leyó una vez, luego otra. Decía, Morales puede ser rudo, pero mantiene el orden,
especialmente con ciertos grupos. Mejor dejar las cosas como están. Sus dedos arrugaron la página. Ahí estaba, la parte silenciosa dicha en voz alta, y ya no se trataba solo de Morales. Era toda la maquinaria que lo había protegido, respaldado, alentado a ser más cruel. Siempre que sirviera al orden. Mariana se recostó en su silla y miró al techo. Esto ya no era un caso, era una purga. Miró su reflejo en el escritorio pulido, su cabello desigual, sus ojos cansados, y aún así, el fuego ardía tras ellos. Un golpe. Su secretaria, otra vez. Honorable, dijo en voz baja. Recibimos una consulta formal del Comité Judicial del Senado. Piden su declaración sobre fallos en la supervisión judicial relacionados con el incidente de Morales. Mariana esbozó una sonrisa sin humor. Claro, ahora que hay cámaras. La secretaria dudó. Hay más. 2 jueces retirados y un exfiscal renunciaron esta mañana, citando razones de salud. Mariana no respondió, solo se puso de pie. Trae a los abogados. A todos, vamos a terminar esto hoy. 1 hora después, la sala estaba a reventar. No solo eran locales, reporteros del New York Times, Washington Post, incluso la BBC se apretujaban en las bancas. Un grupo de estudiantes de derecho afrodescendientes ocupaba la primera fila, con cuadernos en mano, ojos abiertos. Esto ya no era solo San Isidro, era nacional. Mariana tomó asiento, golpeó el mazo. Esta corte está en sesión. Se volvió hacia la sala. Antes de proceder con los argumentos finales, quiero ingresar al registro nuevo material proporcionado a esta corte, asintió a su secretaria, quien entregó copias de la carpeta a ambas mesas. Esto incluye todas las denuncias previas contra el oficial Morales, toda la correspondencia relacionada con su supresión y los nombres de cada individuo que firmó para desestimarlas. El abogado de la defensa intentó objetar, pero Mariana levantó una mano. Siéntese. Las palabras fueron suaves, pero definitivas. Se volvió al público. Que conste en actas que esta corte ya no está interesada en proteger instituciones a costa de las personas. No fingiremos más que el silencio es neutralidad. Sus ojos recorrieron la sala. Cada firma en esta carpeta representa una elección, no un error. Una elección de ignorar a las víctimas, proteger a los depredadores, mantener una ilusión de orden basada en el miedo. Miró directamente al abogado de la defensa. Y eso termina hoy. Un silencio profundo cayó sobre la sala, tan intenso que se oyó un bolígrafo detenerse. Y entonces, desde un lado, una voz interrumpió. Honorable. Era un hombre de unos 60 años, de pie en la puerta. Vacilante. ¿Puedo hablar? Una pausa. Luego Mariana asintió. Él avanzó, sombrero en mano. Mi nombre es Luis Ramírez, dijo, con voz temblorosa. Fui arrestado en este edificio en el 2011 por Morales, por alzar la voz cuando desecharon el caso de mi hija. Me estrelló contra una pared, me rompió 2 costillas. Mariana asintió. Se presentó una denuncia. La presenté yo mismo, ahí en el mostrador. Dijeron que tropecé y caí. Eso decía el reporte. Nunca regresé. Miró a su alrededor. Pero ahora estoy aquí. Mariana se puso de pie. ¿Alguien más? Una pausa. Luego, una a una, las manos comenzaron a levantarse. 5, 10, 15 personas. Cada una con una historia. Cada una con un silencio que había durado demasiado. Y ahora, por fin, una voz. Mariana no lloró. No sonrió. Ni siquiera se movió. Solo observó cómo la verdad se alzaba a su alrededor. No susurrada, no oculta, no protegida por togas o placas, sino dicha al fin. El último día de la audiencia comenzó con lluvia. No una llovizna suave, sino un diluvio que cubrió San Isidro como advertencia y ajuste de cuentas a la vez. Las calles se inundaron, los cables oscilaban, pero aún así vinieron. Reporteros, manifestantes, empleados, pasantes, testigos.
Llegaron con paraguas, ponchos, cámaras y pancartas, porque ya todos sabían que lo que pasaba en esa sala no era justicia, era historia. Dentro, el ambiente era callado pero eléctrico. El aire tenía un pulso, el que se siente antes de que ocurra algo irreversible. Mariana López entró en silencio, sin mazo aún, sin declaración. Se detuvo frente al estrado, miró al público abarrotado y entonces se quitó la toga, la dobló con cuidado y la colocó sobre la silla. Se quedó allí, sin el escudo del título o la tradición, solo una mujer marcada pero de pie. Y habló. He estado detrás de este estrado por años. He usado la toga, llevado el título, emitido fallos, seguido procedimientos. Pero también he guardado silencio más tiempo del que debí. Y hoy terminé de callar. Miró a la mesa de la defensa, a la fiscalía, al público lleno de ciudadanos alguna vez silenciados, ignorados, descartados. Esta corte declara al oficial Juan Morales culpable de abuso de poder, violación de derechos civiles y conducta indebida oficial. Pero no termina ahí. Dio un paso adelante. Esta corte también recomienda la revisión inmediata de cada denuncia presentada bajo su nombre y una investigación formal a cualquier funcionario que la suprimió. Se volvió al taquígrafo. Registre eso. No hubo aplausos, solo silencio. El silencio que sigue a una bomba. Luego, lentamente, tomó una carpeta bajo el escritorio, una que aún no había abierto. La levantó para que todos la vieran. Esto, dijo, es una propuesta de política efectiva de inmediato. Instituyo un mandato para todos los alguaciles, marshals y personal del tribunal bajo esta jurisdicción. Su voz no tembló. Se llama el mandato López. Algunas cabezas se alzaron al oír el nombre. Requiere capacitación integral contra prejuicios, evaluaciones psicológicas, revisiones regulares y una política de tolerancia cero para conductas discriminatorias en tribunales federales. Lo sostuvo en el aire. Y llevaré esto al circuito, al Poder Judicial, al Senado si es necesario, porque lo que me pasó no debería haberle pasado a nadie. Y me aseguraré de que nunca vuelva a ocurrir. Hubo movimiento en el público, asentimientos, lágrimas silenciosas, manos apretándose en solidaridad. Ella continuó. Quiero dejar una cosa clara. Esto nunca fue por venganza. Es por responsabilidad, rendición de cuentas, por mirar a este sistema roto a los ojos y decir, ya no más. Se volvió a la defensa y a quienes permitieron que ese hombre actuara sin consecuencias por más de una década. Considérense advertidos. Golpeó la carpeta. Enviaré recomendaciones de inhabilitación, revisión formal y posibles cargos al Departamento de Justicia para cada funcionario que ayudó a enterrar la verdad. La sala no se movió. No podía. Luego Mariana miró más allá de las bancas, hacia la ventana arqueada detrás del público. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero un rayo de sol comenzaba a filtrarse, cruzando el suelo de mármol. Asintió, como aceptando el momento. Antes de concluir, hay un asunto más. Miró a la entrada lateral. Los oficiales abrieron la puerta, y Juan Morales entró, aún esposado, sin uniforme. Su rostro pálido, roto de un modo que no tenía que ver con golpes. Lo llevaron al frente, junto a su defensor público. Mariana lo enfrentó, no con venganza, sino con fuego. Señor Morales, esta corte lo sentencia a las penas máximas bajo la ley federal. 6 años de prisión por abuso de poder, 5 por violaciones a derechos civiles y 1 año adicional por obstrucción. Hizo una pausa. Esa es la parte legal. Él no levantó la vista. Y esta es la frasta. Buzna. Su voz bajó, calma pero cortante. Pasó su carrera decidiendo quién merecía dignidad y quién no. Pensó que su placa lo hacía inmune, que el silencio lo protegería, que personas como yo nunca tendríamos el mazo. Sus ojos se clavaron en los de él, pues ahora se sentará en el lugar que creó para otros, sin placa, sin toga,
Solo con el peso de lo que ha hecho, asintió a los oficiales. Llévenselo. Mientras escoltaban a Morales, la sala no aplaudió. Nadie vitoreó. Solo observaron, porque no se trataba de celebrar. Se trataba de presenciar. Y a veces, eso es más poderoso que un aplauso. Mariana miró la carpeta de nuevo. El mandato López. La cerró, tomó su toga del estrado y habló una última vez. La corte se levanta. El tribunal se vació lentamente, como una tormenta disipándose gota a gota. La gente no salió corriendo. Se quedó, en conversaciones quedas, abrazos suaves. Algunos tocaron los pasamanos, las puertas de la sala, como anclándose a un lugar que hasta ahora había sido una fortaleza demasiado fría para ceder. Mariana se quedó sola en su despacho. Las carpetas se habían ido. La sala estaba en silencio. La toga colgaba en el respaldo de su silla, como siempre. Pero esta vez se sentía distinta, más ligera. No porque la carga hubiera desaparecido, sino porque había sido dicha en voz alta. Se giró hacia el espejo detrás de su escritorio. Su reflejo la miró. Las zonas desiguales de su cuero cabelludo empezaban a crecer. Las trenzas plateadas que alguna vez coronaron su cabeza volvían, lentamente, de forma desigual. Una parte de ella quería ocultarlas. Cubrir las cicatrices, suavizar las piezas que aún se sentían expuestas. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Era su hermana, Elena. No dijo nada al entrar. Solo tomó un taburete plegable de la esquina, lo colocó tras Mariana, sacó unas tijeras eléctricas y las enchufó. ¿Lista?, preguntó. Mariana encontró sus ojos en el espejo. Ya no había miedo, solo resolución. Sí, susurró. Terminemos con esto. Elena trabajó despacio, con cuidado. Cada pasada de las tijeras era deliberada. Los mechones desiguales cayeron, uno por uno, no con vergüenza esta vez, no como acto de violencia, sino como una elección, un comienzo limpio. Cuando terminó, le dio a Mariana un espejo. Ella lo giró antes de mirarse. El reflejo era audaz, desnudo, fuerte, hermoso. Podrías lucir eso todos los días y aún dominar cada lugar al que entres, dijo Elena con una sonrisa. Mariana no respondió de inmediato. Solo se miró. «Esto es quien soy ahora», dijo en voz baja. No, corrigió Elena. «Esto es quien siempre has sido. Ahora el mundo solo se puso al día». Ambas sonrieron. Esa noche, Mariana salió del tribunal sin peluca, sin bufanda, sin sombrero, solo con la cabeza alta y desnuda bajo las luces de la ciudad. Al pisar la acera, un pequeño grupo la vio. No había cámaras, ni reporteros, solo personas. Una mujer, quizás de 70 años, de piel morena y gafas gruesas, se acercó y puso una mano en su brazo. «Nunca pensé que viviría para ver a alguien como tú hacer lo que hiciste», dijo, con voz temblorosa. Mariana tomó su mano. «Hiciste más que sobrevivir. Pavimentaste el camino». Detrás, una adolescente se acercó tímidamente, sin palabras, solo con una mirada. Se quitó la capucha, revelando su propia cabeza rapada, y asintió. Mariana asintió de vuelta. Algo pasó entre ellas, una herencia silenciosa. Más tarde, en su porche, Mariana miró su vecindario tranquilo. Las luces parpadeaban suavemente. El viento movía los robles. Dentro su teléfono vibraba. Textos, correos, titulares. Pero los dejó esperar. Esa noche no era sobre el ruido. Era sobre escuchar su propia respiración. A la mañana siguiente, volvió al tribunal. Negocios como siempre, al menos en el papel. Pero la gente lo notó. Las togas permanecían fuera más tiempo. Las miradas eran diferentes, no de confusión ni desdén, sino de reconocimiento. En el ascensor judicial, el conserje le dio un pequeño golpe en el pecho con el puño, un gesto de orgullo. Guardia joven le dio un pulgar arriba sutil, luego apartó la vista.
sonrojado. Y al entrar a la sala para una nueva audiencia, una disputa civil rutinaria, todos se pusieron de pie antes de que el secretario la anunciara. Eso nunca había pasado. Ella asintió y se sentó. La ley no se detenía. Había más casos, más mociones, más expedientes. Pero algo fundamental había cambiado. No solo en las reglas, sino en la sala. La justicia tenía un nuevo rostro ahora, y no pedía disculpas por el espacio que ocupaba. Mariana caminaba los pasillos diferente, no más ruidosa, no más dura, solo más plena, como alguien a quien hicieron empequeñecer por años, y finalmente recordó lo que era estar de pie en toda su altura. Las cámaras seguían llegando. Había entrevistas que no dio, titulares que no leyó. Pero uno le llamó la atención días después, pegado en la nevera de la sala de descanso. Jueza federal no retrocede tras agresión pública. Lanza reforma histórica desde el estrado. Alguien había escrito con marcador: es nuestra jueza. Y eso la hizo sonreír. No buscó ser un símbolo. Buscó hacer su trabajo. Pero en algún punto, mantener su postura se convirtió en algo más. Se convirtió en permiso para que otros también se levantaran. Pasaron los meses. La sala que alguna vez resonó con silencio y miedo ahora tenía algo distinto. No perfección, no paz, sino presencia. Una quietud distinta, la que llega cuando las personas saben que serán escuchadas. El mandato López se extendió. Primero dentro del tribunal, luego por el distrito. Otros jueces lo adoptaron. Otras ciudades preguntaron por él. Un proyecto de ley se redactaba en el Congreso. Mariana no lo había planeado. Pero de nuevo, mucho de lo que pasó no fue planeado. Solo no retrocedió. Eso bastó para cambiar la marea. Siguió trabajando, día tras día. Disputas civiles, casos de custodia, audiencias fiscales. Pero tras cada decisión vivía ahora una intención más profunda, una conciencia más fuerte. No solo lo que decía la ley, sino a quién había ignorado. Una tarde, entró a un aula de secundaria. La maestra la invitó a hablar de justicia, de valentía. Esperaba 10 chicos y algo de silencio incómodo. Pero el salón estaba lleno. Habían visto el juicio, leído los artículos. Algunos escribieron ensayos, otros hicieron pancartas. Una, pegada en el pizarrón, decía simplemente: sé como la jueza López. No habló mucho, no hacía falta. Los chicos hicieron las preguntas reales. ¿Cómo te mantienes calma cuando te odian? ¿Qué sentiste cuando te cortaron el pelo? ¿Alguna vez quisiste rendirte? Respondió con honestidad. Pero la última pregunta, de una chica callada en la esquina, apenas audible, se quedó con ella. ¿Todavía crees en el sistema? Mariana hizo una pausa y luego dijo: no creo en lo que el sistema fue, pero creo en lo que puede llegar a ser. Y creo en personas como tú haciendo esa pregunta. Así es como cambia. Cuando salió de la escuela, lloró en el auto por primera vez en meses. No de dolor, de esperanza. No mucho después, la Casa Blanca llamó, no por una nota, por algo más. Mariana López había sido elegida para recibir la Medalla Presidencial de Justicia. La ceremonia sería televisada, con discursos preparados, dignatarios presentes. Pero nada de eso le importaba. Lo que importaba era quién estaría en la primera fila. Elena, su secretaria, su ex pasante Sofía, ahora estudiante de Derecho, el reverendo Cruz. Y en una esquina, entre filas de oficiales trajeados, estaría la chica callada del aula, la que hizo la pregunta real. El escenario era grande, con escalones de mármol blanco hacia el podio. El presidente estaba así, y a un lado. Cuando Mariana avanzó, los aplausos subieron como una ola, pero no levantó la mano, no saludó. Solo se acercó al micrófono y comenzó. No se suponía que estuviera aquí. La sala se aquietó. No porque no estuviera calificada, no porque no lo hubiera ganado, sino porque durante gran parte de mi vida
Sistemas como este no se construyeron pensando en personas como yo. Miró a la multitud. Y cuando finalmente entré a los espacios por los que trabajé toda mi vida, aún me recordaron que no pertenecía. Hizo una pausa. Pero me quedé, me mantuve de pie y los hice verme. Hizo una pausa. No estoy aquí porque sea especial. Estoy aquí porque tuve la suerte de sobrevivir a un momento que debió haberme roto. Y porque conocí a demasiados que no lo lograron. Un flash estalló en la multitud. Entonces esta medalla no es solo mía. Es de cada mujer a la que le dijeron que se callara. De cada hombre al que le dijeron que la justicia no era para él. De cada niño que miró a la ley y solo vio miedo. Esto es para ustedes. Los aplausos que siguieron no fueron explosivos. Fueron respetuosos, profundos, como si la gente aplaudiera algo que por fin entendía. Al terminar la ceremonia, Mariana bajó del escenario. Y en algún lugar, en una prisión estatal al otro lado de la frontera, Juan Morales vio la transmisión en un pequeño televisor montado. No parpadeó, no se movió, no habló. Solo miró cómo la mujer que una vez intentó romper se alzaba ante la nación, honrada por la fuerza que él quiso apagar. La pantalla se oscureció tras los créditos, pero el silencio en la sala se quedó con él. No era castigo, solo verdad. Y la verdad, resultó, era lo único que no podía silenciar. Lo que pasó en esa sala no fue solo la historia de una mujer o un tribunal. Fue una historia sobre dignidad, verdad, y lo que ocurre cuando finalmente decimos, basta. La jueza Mariana López no solo defendió la ley, se convirtió en la línea en la arena. Nos recordó que la justicia no es solo castigo, es rendición de cuentas. Es la fuerza para levantarse tras ser despojada, hablar cuando el silencio es más fácil y liderar con integridad incluso cuando el sistema se vuelve contra ti. Para quienes hemos vivido lo suficiente para ver cambio y resistencia, esta historia cala más hondo, porque sabemos que el progreso real es lento, costoso y exige valentía de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Tal vez has pasado por algo así. Tal vez viste a un ser querido enfrentar la injusticia. Tal vez te sentiste impotente ante todo. Pero esta historia muestra que el poder no viene de una placa, un título o un estrado. Viene de mantenerte erguido cuando el mundo te dice que te encojas. Queridos oyentes, gracias por estar aquí. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor, recién comienza.